En la carta que Pablo escribió a los Gálatas, él se sincera, abre su corazón y les confiesa que hay algo que le preocupa, hay algo que le molesta también, hay algo que lo entristece. Pero no solo le dice esto, sino es que va un poco más allá y le hace saber las razones por las cuales él se siente de esta manera. Hoy les invito a analizar las confesiones de este pastor. Por cierto, es así el título de esta mañana, de mi sermón: Confesiones de un pastor. Es una mañana de confesiones. Vayamos a nuestra Biblia y abrámosla en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Abramos nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Note usted que el apóstol dice algo que nos tendría que llamar la atención. Por quienes vuelvo. No era la primera vez que Pablo se sentía de esta manera. No era la primera vez. Él dice vuelvo, es decir, esto ya había ocurrido tiempo atrás. El malestar, la preocupación que él tenía no era algo nuevo. Pero, ¿qué es lo que le pasaba a Pablo? Él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está sintiendo dolores de parto, o para ser un poquito más estrictos, podríamos decir dolores como de parto, ya que un hombre no tiene la capacidad de alumbrar, de dar a luz. Pero ¿cómo podemos entender esta expresión? ¿Cómo podemos entender lo que estaba experimentando Pablo? Hace tiempo atrás le pregunté a algunas mujeres que ya son madres que me describan en una sola palabra lo que para ellas fue un dolor de parto. Y esto lo hice para, de esta manera, poder tener una idea de lo que Pablo sentía, porque él habla de dolores de parto. Él está experimentando, él está sintiendo, él está sufriendo dolores de parto. Algunas de las definiciones que me dieron estas mujeres fueron: dolor desgarrador, dolor desesperante, dolor insoportable, dolor intenso, dolor matador. Una madre me describió su experiencia de parto de la siguiente manera, y lo leo literal: yo experimenté un cólico prolongado y que cada vez se hacía más intenso. Dolor en las caderas y vientre, acompañado de angustia al no saber si estar acostada o de pie. Mientras pasaban las horas, el dolor era más fuerte y lo único que quería era gritar, porque sentía que algo se desgarraba dentro de mí. Al tener presente todas estas definiciones de lo que es un dolor de parto, definiciones experimentales, por cierto, ¿no? Creo que podemos atrevernos a decir o a concluir o afirmar que podemos entender en parte o en algo lo que Pablo estaba sintiendo cuando él dice que está experimentando dolores de parto. Él está sintiendo un dolor desgarrador, desesperante, insoportable, intenso, matador. Pero ojo, el dolor que está experimentando Pablo no es un dolor físico. Al contrario, es un dolor
del alma. Es un dolor de sus emociones, emocional, pero este dolor primero está traspasando su corazón. Por eso es que le da este tinte y este calificativo. Es un dolor de parto. ¿Y sabe qué? Generalmente este tipo de dolores del alma y de las emociones generalmente desemboca en dolores físicos, en enfermedades del cuerpo y aún de los órganos vitales. Es muy posible que entre aquellas enfermedades que se le ha atribuido a Pablo, al apóstol Pablo, alguna de estas o varias de estas enfermedades hayan sido como consecuencia de este dolor emocional, de este dolor almático que él tenía a causa de la iglesia del Señor. Un pastor me decía que estaba luchando con un cáncer al colon. Y él me confesaba que esto se debía a situaciones emocionales con la iglesia, al peso emocional que le conllevaba lidiar con situaciones diarias de la iglesia que él pastoreaba. Estas son confesiones de pastores. Vemos por las noticias y cada vez más común que pastores deciden quitarse la vida. Esto no es para nada algo que podamos aplaudir. No, para nada. Pero es una realidad. Y nos lleva a una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el peso emocional que conlleva a un pastor llegar a tal punto? Y si usted me pregunta hoy, pastor, ¿y usted ha tenido que lidiar con esto? Bueno, estamos en una mañana de confesiones, ¿no? Confesiones de un pastor es el título de este sermón. Y le tengo que decir que sí, es imposible cuidar la iglesia de Cristo y no sufrir dolores de parto. Es imposible. No existe lo uno sin lo otro. De allí que el mismo apóstol Pablo dice, aquel que anhela obispado, aquel que anhela pastorado, buena cosa desea. Y entre otros asuntos en estas palabras yo puedo ver algo de ironía. Buena cosa desea. Y le podría contar miles de testimonios acerca de la carga pastoral. Y nos podríamos pasar no solo este servicio, sino días enteros. Y cuando digo miles, no estoy exagerando. No es una hipérbole. Es algo real. Pero permítame contarle solo uno, ya que es una mañana de confesiones. ¿Sí o no? Recuerdo que hace unos 8 o 9 años atrás, llevábamos pocos años en el pastorado. Al día de hoy tenemos 13 años pastoreando directamente la iglesia. Pero en ese tiempo podríamos decir que era un novato en estos menesteres o en esta profesión. Recuerdo que tuve que lidiar con un asunto de una parejita de la iglesia y esto me afectó mucho emocionalmente porque como pastor uno quiere siempre cuidar a sus ovejas. Recuerdo que en esos días mi esposa me dijo, Carlos, ¿no te has fijado que en la parte de atrás
en tu cabeza tienes un huequito. Se ha hecho un huequito en tu cuero cabelludo, ahí no hay cabello. Y yo le dije, no me he fijado. Y lo que enseguida hice fue echarle la culpa al peluquero. Dije, este peluquero me hizo un hueco. El que me cortaba el cabello para ese entonces era un hijo de casa. Y le eché la culpa. Su nombre es Abraham. No sé si algún día estará escuchando este sermón. Él ya no está aquí, está en otra nación. Le dije, Abrahamcito me hizo un hueco, no puede ser. Lo extraño de esto es que mientras pasaban los días, este huequito se seguía agrandando y tenía una forma circular. Y ya no tenía cómo echarle la culpa al peluquero, ¿no? Más bien le pedí disculpas por aquello. Y empecé a visitar un sinnúmero de médicos, especialistas, a comprar un sinnúmero de medicinas, pero nada hacía bien. Nada. Unos me decían que era hongo, otros me decían que era tiña, otros me decían que era otra cosa, y un sinnúmero de diagnósticos. Hasta que tal vez después de algunos años en esta búsqueda llego donde otro especialista y él me da el diagnóstico correcto. Él me dice, lo que usted tiene en palabras científicas o médicas de manera general se llama alopecia, que es la caída del cabello, pero su alopecia es del género areata. Yo le dije, ¿y qué rayos es eso? ¿Por qué tengo ese hueco en mi cabeza? Dice, esto generalmente sucede cuando hay un impacto emocional. ¿Usted en qué trabaja? Me dijo. Soy pastor. Este colapso emocional, particularmente con estas personas, habían hecho que mi sistema nervioso colapse, se dispare y llegué a ese punto. De esto han pasado unos 10 años. He hecho muchas cosas, he visitado muchos médicos, he comprado muchas medicinas, me he inyectado corticoides, me han sacado sangre del cuerpo, se han quedado con el plasma, me han inyectado plasma, tratamientos dolorosos. Y hoy, 8 a 10 años después, pastor, ¿qué pasó? Ahí sigue el hueco. Y ya me acostumbré a vivir con él. Si usted se ha fijado, siempre me lo cubro con mi cabello un poco largo atrás. No me lo puedo cortar porque ahí está el huequito. Y estas personas por quienes sufrí el colapso emocional como pastor, ya hace muchos años no están. Ellas no están, jamás se dieron por enteradas y nunca lo sabrán, que fueron en parte o en todo las causantes de un gran problema para mí. De un problema que me ha costado tiempo, ha costado dinero y ha costado muchas cosas. Y posiblemente esas personas por quienes como pastor sufrí ese colapso emocional, muy posiblemente cuando salieron de la iglesia no fueron hablando bien del pastor. Porque generalmente las personas mientras están en la iglesia aman a su pastor, quieren a su pastor, lo abrazan, lo saludan, lo besan, pero luego que se van, generalmente el pastor es el villano de la película. ¿Sí o no? Dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y esto no es una queja,
Al contrario, en este punto quiero animar a todos aquellos que trabajan como guías espirituales y decirles que sé que el trabajo no es fácil. Cuidar a la iglesia del Señor no es sencillo. No. Cuidar a las ovejas y a los corderos del Señor no es sencillo. Es un trabajo desgastante. Pero no nos rindamos. Líderes espirituales de esta iglesia, sembradores, administradores, pastores que me puedan estar escuchando en cualquier lugar del mundo, no se rinda. No se rinda. Aunque experimente dolores de parto a causa de las ovejas, tenga claro que el galardón cada día está más cerca. Y cuando seamos galardonados por el príncipe de los pastores, diremos, valió la pena. Valió la pena los dolores de parto. Amén. Pero volvamos a Pablo, volvamos al pastor Pablo, a su vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora, luego que él ha expresado que está sufriendo dolores de parto, la pregunta ahora es ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que ocasionaba estos dolores de parto? Y vamos a ver 3 motivos por los cuales Pablo estaba sufriendo. Y él es sincero, él ha abierto su corazón. Pero antes, quiero que mediten esto. Estamos en Gálatas 4:19. ¿Cómo empieza el verso? ¿Cómo empiezan las palabras del apóstol? Hijitos míos. ¿A quiénes él se está dirigiendo? A ver, a la iglesia de la ciudad de Galacia. Pero él se estaba dirigiendo específicamente a sus hijos espirituales. Estas personas a quien Pablo escribe eran cristianos. Y más que cristianos, eran hijos espirituales de Pablo. Habían salido de sus propios lomos. Por eso el apóstol dice, hijitos míos. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, un primer motivo lo vemos en el mismo verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O bien podemos decir hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Lo que sucedía aquí es que estos cristianos de Galacia no habían formado el carácter de Cristo en ellos. Eran cristianos inmaduros. Eran cristianos de doble ánimo, eran ambivalentes. Y aquí viene la primera o la segunda confesión. Y esta es que un cristiano que no tiene el carácter de Cristo, un cristiano que no tiene el carácter de Cristo es un problema y es un dolor de cabeza para sus líderes espirituales, para sus pastores, para sus hermanos en la fe, para la iglesia, y aún es un problema para el testimonio del evangelio. ¿Lo sabía usted? Esta es una confesión que hoy necesito hacerles. Y se lo vuelvo a repetir. Un cristiano que no tiene el carácter de Cristo, que no ha formado el carácter de Cristo, es un dolor de cabeza. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Qué cantábamos hace unos minutos? Ser como ti es mi deseo. Señor, ese es mi deseo. Y sí, escrito está en el libro de Efesios que nuestro propósito, que nuestra meta como cristianos es llegar a la imagen, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esto quiere decir que el cristiano cada día se parece más a Cristo, que cada día tiene el carácter de Cristo. Pero lo que sucede es que hay cristianos que en lugar de cada día parecerse más a Cristo y tener su carácter,
se parecen menos a Cristo. Y parece ser que este era el caso de los hermanos de la iglesia de Galacia. A un cristiano sin carácter no se le puede dar un consejo, mucho menos amonestarlo. ¿Por qué? Porque se resiente y se va. Y se va hablando mal de todo el mundo, Se va hablando mal de todo el mundo, de sus líderes, de sus pastores, de sus hermanos en la fe. No se le puede decir nada. Hay que tenerlo siempre contento. Porque si no está contento, se va. Esto sucede con una persona que no tiene el carácter de Cristo. No se somete a las reglas de la iglesia. Y siempre quiere hacer lo que le da la gana. Un cristiano sin carácter no quiere seguir el orden establecido en una iglesia local. Simplemente dice, no, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, a mi manera, a mi tiempo. Un cristiano sin carácter es un cristiano desordenado. Un cristiano sin carácter siempre está sembrando cizaña en la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de la cizaña? Matar el trigo. Un cristiano sin carácter anda continuamente en chismes, en rumores y metido en pleitos. Un cristiano sin carácter es un dolor de cabeza y constituye un dolor de parto para sus líderes, para sus guías espirituales y para sus pastores. Pero continuemos con la pregunta, ¿qué más estaba pasando? ¿Por qué Pablo ha llegado a este punto de sentir como dolores de parto? Y un segundo motivo, apúntelo por favor, es que los cristianos de Galacia habían vuelto a los rudimentos judaicos. Es decir, nuevamente estaban judaizando. Esto lo podemos leer en el contexto. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 10. Miren lo que les dice Pablo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Subraye por favor esa expresión. Vamos a entender en breve de qué se trata. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y en el verso 10, y le invito a subrayarlo, también dice, ¿guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son los débiles y pobres rudimentos? Se está refiriendo a las obras de la ley de Moisés. Y cuando en el verso 10 dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años, se está refiriendo ¿a qué? A las fiestas judías. Es decir, los cristianos de la iglesia de Galacia habían vuelto a judaizar. Ellos habían caído en el mismo problema, en el mismo error, en el cual han caído muchas iglesias cristianas en nuestros días, donde podemos ver iglesias cristianas que son más judías que cristianos. Y en este punto debemos ser claros, vehementemente en cuanto a la afirmación de las Escrituras. No somos judíos. La iglesia cristiana no es judía. Y aunque una persona sea de raza judía o de raza israelita, sea judía de cepa, ¿qué sangre es más fuerte? ¿La sangre judía o la sangre de Cristo? La sangre de Cristo. De allí que el mismo apóstol Pablo dice,
ya no hay judío ni griego. Es decir, no hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. No somos judíos. La iglesia cristiana no es judía. Somos cristianos. Y hay algo más que tenemos que tener presente aquí. ¿El Dios de los judíos es nuestro Dios, sí o no? Sí, pero mire la contraparte. Ahora pregunto, ¿el Dios de los cristianos es el Dios de los judíos? No, porque los judíos siguen esperando la venida de Cristo, la venida del Mesías. Nosotros estamos esperando su retorno, porque nosotros creemos fielmente por las Escrituras que Cristo ya estuvo en esta tierra como el Verbo encarnado. Ahora bien, vamos a ser un poco estrictos en este punto y hagamos una pregunta en cuanto al tema que estamos tratando justo ahora. ¿Está mal que una iglesia cristiana, como somos nosotros, enseñe acerca de las fiestas judías? No. Si dijésemos que es incorrecto enseñar acerca de las fiestas judías, eso estuviese mal. No es incorrecto enseñar acerca de las fiestas judías, no es incorrecto enseñar acerca de las prácticas judías. Primero recordemos que todo el Antiguo Testamento, todos sus elementos, todas sus fiestas, todo el sistema de sacrificios, todo era una sombra y figura de aquel que habría de venir, que es Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Segundo, podemos enseñar todo el Antiguo Testamento y todos los rituales que en él había para de eso poder aprender. Y de una manera aplicativa a nuestras vidas, a nuestras necesidades espirituales, poder aplicar cada uno de esos elementos a nuestra vida. ¿El problema estaría dónde? A ver, el problema estaría ¿cuándo? Cuando nosotros como iglesia cristiana afirmemos que estamos obligados a celebrar las fiestas judías. El problema estaría cuando como cristianos afirmemos que estamos obligados a judaizar, a cumplir la ley de Moisés. Eso sería un gran problema. Pablo se había dado el tiempo de enseñar a esta iglesia que la salvación no era por el cumplimiento de las obras de la ley. Y eso sería otro problema, por cierto, que enseñemos que para ser salvos necesitamos cumplir las obras de la ley, necesitamos circuncidarnos, necesitamos cumplir y celebrar la fiesta judía. Eso sí sería un error y un gran problema. Pablo se había dado el tiempo para enseñarle a la iglesia de Galacia que la salvación no era por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso lo tenemos claro. No somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Mire la enseñanza que estaba clara de Pablo para los Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo le había enseñado claramente a estos hijos espirituales que la salvación no se daba por judaizar, sino por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 verso 11 vemos otra enseñanza de Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Uno de los principios de la Reforma Protestante, de las 95 tesis de Lutero, se resumen en 5 solas, y 2 de estas 5 solas es sola gracia y sola fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Pablo le había enseñado clarito esto a los Gálatas. El problema, llegamos al punto. El problema es que había
falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban enseñando a la iglesia, a los hijos espirituales de Pablo, que tenían que judaizar. Pablo, como su pastor, les enseñó una cosa. Los falsos maestros les enseñaba otra cosa. ¿Qué les decía Pablo? La salvación no es por las obras de la ley, no es por celebrar la fiesta judía, no es por la circuncisión. La salvación es por la gracia, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le enseñaban los falsos maestros? Tienen que judaizar, tienen que circuncidarse, tienen que celebrar la fiesta, entonces van a ser salvos. Ahora, ¿a quiénes escucharon los Gálatas? Y aquí está el problema. ¿A quiénes escucharon los Gálatas? ¿A su pastor o a los otros pastores? A los otros. Y aquí viene otra confesión mía. Usted, como cristiano, no puede tener más de un pastor. Usted no puede estar escuchando a todo el mundo. Porque si usted escucha a todo el mundo, va a terminar como los hermanos de Galacia. ¿A quién le va a hacer caso? Yo como su pastor le enseño una cosa. Mañana usted va, escucha a otro pastor, le enseña otra cosa. Escucha a otro pastor, le enseña otra cosa. Escucha a otro pastor, le enseña otra cosa. Y usted se pregunta, ¿y a quién le hago caso? Y pregunto, ¿a quién le interesa a usted? ¿O quién se interesa por usted? ¿Los otros pastores o su pastor? Su pastor. Aún en la administración de empresas, uno de los principios por Henry Fayol es: un subordinado no puede tener más de 2 patrones. No puede tener más de uno, de un patrón. Porque entonces obedecerá a uno y a otro no. Y aunque este es un ejemplo de la administración de empresas, es algo que se aplica bien para toda organización. Y aunque la iglesia, más que una organización, es un organismo vivo, en un sentido sí es una organización. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está escuchando a tantos pastores? ¿A quién le va a hacer caso? El pastor le enseñó una cosa, otra cosa. Y de allí que vemos a gente que está desesperada, corriendo para escuchar a uno, para escuchar a otro. Es que viene el profeta de no sé dónde. Yo el primerito en comprar la entrada, y si tiene que viajar a otra ciudad, a otro país, me voy porque viene el profeta y quiero que me profetice, que me imponga manos. Cuando la Escritura dice que esta es la palabra profética más segura. Y en lugar de estar anhelando y esperando que un mortal te ponga las manos, tienes la palabra del Señor. Y lo extraño es que estas personas viajan ciudades, muchas veces naciones, ¿por qué no decir continentes? Para escuchar a un hombre, a una mujer. Y en la iglesia donde se congregan no van a los cultos. No van a los cultos. Es que viene la pastora de no sé dónde y nos va a empoderar. Va a empoderar a las mujeres. Nos va a dar una palabra que nos va a transicionar, dicen otros. Nos van a dar unos códigos del reino que nos van a llevar a otro nivel espiritual. Unas llaves que van a abrir puertas que nunca han abierto. Y toda esta jerga, ¿no? Y quieren escuchar a todo el mundo cuando tienen a su pastor.
Es lo que pasaba con los Gálatas. Tenían a su pastor que les enseñaba, que se preocupaba por ellos. ¿Sabe cómo podemos evidenciar que un pastor ama a la iglesia que el Señor le ha entregado? Por la preocupación en enseñarle el evangelio. Es la más grande muestra de amor de un pastor, la preocupación que tiene por enseñarle el evangelio a la iglesia. Porque cuando un pastor hace esto, es como cuando una gallina protege a sus polluelos y los cubre y les dice, nadie les va a hacer nada. Y la mejor manera que una iglesia esté cubierta contra los falsos es conociendo el evangelio. Es la más grande muestra de amor de un pastor para con su iglesia. Ahora, pobre Pablo tiene toda la razón al decir que está sintiendo dolores de parto. Él se ha sincerado, él ha abierto su corazón. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo cree usted que se sentiría o se siente un pastor al saber que sus ovejas, a quien él llama hijos espirituales, en lugar de escucharlo a él y de obedecer sus directrices, están escuchando a otros y obedeciendo sus directrices? A ver, ¿cómo se sentiría? Ante esto, mire lo que él dice en el verso 11. Capítulo 4, verso 11 de Gálatas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. En la Biblia Dios habla hoy. Está mucho más claro. Gálatas 4:11, Biblia Dios habla hoy. Mucho me temo que mi trabajo entre vosotros no haya servido de nada. Ahora Pablo, en estas palabras, él está denotando más que tristeza. Él está indignado. Pablo está enojado porque dice, todo el trabajo que he hecho con ustedes, me doy cuenta que no ha servido de nada. Todo el tiempo que he invertido enseñándoles la palabra, todo el tiempo que he invertido enseñándoles la verdad, no ha servido de nada porque al final han terminado haciendo lo que les da la gana. Pobre Pablo, ¿no crees que es suficiente razón para sentirse frustrado, enojado? Por supuesto. Amados, y yo me puedo identificar con él claramente. Este año cumplimos 13 años pastoreando esta iglesia con mi esposa. 13 años. Si usted me dice que le nombre cuál es uno de mis tesoros más preciados, yo le puedo decir que es el baúl de mis enseñanzas. No tienen precio. Y que se me pierdan 1000 computadoras, pero no mis enseñanzas. ¿Por qué? Me preguntará usted. Porque cada enseñanza, primero es una búsqueda al Señor y decirle, Dios, ¿qué le digo a tu pueblo? Señor, ¿qué quieres tú decirle a tu pueblo? Y luego que el Señor te da el mensaje para el pueblo, viene un trabajo que cuesta lágrimas, sudor y gloria. Creo que es el nombre de una película. Sí, hermano. Son horas y días invertidos. Libro tras libro, tras libro, para poder llevarle el mensaje al pueblo. Ese es el amor de un pastor por su iglesia.
Y Pablo ha dedicado todo este tiempo de su vida. Pablo ha dedicado muchos años de su vida a instruir la iglesia. Y él dice, parece que es en vano todo lo que he hecho con ustedes. Porque aunque les he enseñado con palitos, con bolitas, con plastilina, le he enseñado de todas las formas, no puedo creer, dice Pablo, que ustedes hayan terminado de esta manera. Entonces, ¿qué? He perdido mi tiempo. He perdido mi tiempo, dice Pablo. Oh, está frustrado. Indignados los hijos del yugo, dicen en un lenguaje coloquial, ¿no? Está indignado. Amados, y es que es triste. Escúcheme, es triste. Es frustrante. Es frustrante cuando tú, como pastor, dedicas tanto tiempo a enseñarle a la iglesia. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Hace algunos años ya que me dedico completamente a la iglesia, que dejé otras actividades laborales. Yo bien pudiese conseguir otra actividad laboral que me genere ingresos para mi familia. Pero ¿sabe cuál sería el precio? ¿Sabe cuál sería el precio? Yo no los podría instruir de la manera que lo hago cada semana. Es imposible. Un pastor que tiene que laborar fuera de la iglesia no tiene el tiempo. No tiene el tiempo que se necesita para estudiar las Escrituras. Ese sería el precio que hay que pagar. Y es el precio que muchos pastores pagamos. No porque no se necesitan otros ingresos, sino porque estamos y somos fieles al llamado del Señor. Y sabemos que hacer iglesia no es un juego. Hacer iglesia no es un juego. Levantar una iglesia no es como empezar un negocio de papas fritas o de hamburguesas en la esquina de la casa. No. Es una de las cosas más serias que pueden existir en la tierra. Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos del pueblo de Dios por quien Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. Y ser pastor no es un juego. No es un juego. Demanda una gran y tremenda responsabilidad. Pero es frustrante cuando como pastor dedicas tanto tiempo a instruir a la iglesia, a enseñarle a la iglesia, a ser fiel con el evangelio, a ser fiel con tu testimonio. Porque el precio que tiene que pagar un pastor no es solo un precio intelectual, no es solo un precio físico, aún es el precio de la autoridad por medio del ejemplo. Como pastor te abstienes de tantas cosas para poder ser ejemplo para la grey, para poder ver a la grey, a la iglesia cara a cara. Y como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es un precio tremendo el que hay que pagar. Pero viene lo frustrante y lo indignante, que aun cuando le enseñas a la iglesia y le das ejemplo de vida a la iglesia, ves que terminan haciendo lo que les da la gana. Y ves en las redes sociales al hermanito, a la hermanita, como impíos totales. Hay una foto que él mismo se la toma y con un vaso de cerveza. Suben un video donde están en tremenda pachanga, vive la vida loca. Y tú te preguntas, ¿y el trabajo que he hecho? Caray. Y todas las enseñanzas y todo el esfuerzo. Y cada predicación no ha servido entonces de nada. Y al igual que el apóstol Pablo, muchas veces concluimos entonces que es perdido el tiempo.
He perdido el tiempo porque en lugar de santificar su vida, que es lo que enseña las Escrituras y lo que le he enseñado como pastor, están más perdidos que los hermanos Restrepos en el mundo. Es frustrante como pastor cuando enseñas las Escrituras semana tras semana y enseñas del amor de Dios y enseñas que como cristianos tenemos que ser maduros, pero ves que los hermanos se están peleando, se están matando, no pueden estar de acuerdo. No pueden ponerse de acuerdo, están en divisiones, están en chismes, están en problemas. Un poco y más se arrancan los pelos. Y entonces, al igual que Pablo, te preguntas, ¿y entonces el trabajo que he hecho no ha servido para nada? Y entonces cada enseñanza, cada sermón, ¿para qué ha servido? Oiga, Pablo se sentía frustrado. Es una frustración que creo cada pastor puede experimentar. Y es donde entendemos de mejor manera su expresión, ¿no? Dolores de parto. Un último motivo que quiero ver con ustedes por qué este pastor se sentía así. Es porque los cristianos de Galacia habían cambiado su actitud para con él. Mire, cuando los gálatas conocieron a Pablo, Pablo estaba enfermo, no sabemos específicamente de qué, pero le recibieron bien, aún pese a su enfermedad. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo. Verso 13, Gálatas 4:13, pon por favor la PDT, palabra de Dios para todos. Recuerden que la primera vez vine porque estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié las buenas noticias. Mi enfermedad, verso 14, mi enfermedad era una molestia para ustedes, pero no me menospreciaron, ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si fuera yo mismo, Cristo Jesús. Mire lo que se atreve a decir este pastor. Cuando ustedes me conocieron, aunque yo estaba enfermo, no me hicieron a un lado, no me excluyeron, no me marginaron, al contrario, me recibieron bien. ¿Y qué dice? Como que si yo fuera un ángel de Dios. Pero era tanto el amor que esta iglesia le tenía a Pablo, era tanto el amor que esta iglesia le expresaba a su pastor, que él se atreve a ir un poco más allá. ¿Y qué dice? Como si fuera yo mismo, Cristo Jesús. Es decir, su amor desbordaba por mí. Su amor era inmenso por mí. Sus muestras de afecto eran tan grandes como si yo fuese Cristo Jesús. Pero algo está sucediendo. Porque este amor ha cambiado. Porque las muestras de afecto de los gálatas ya no es la misma para con su pastor. Pablo nota a los gálatas, a quienes llama hijos espirituales, les nota distantes. Ellos no son los mismos. Ellos tratan de evadir a su pastor. Antes querían conversar con él, querían estar con él. Les invitaba, estos hijos espirituales invitaban a su pastor a sus casas, a comer con ellos, a pasar con ellos. Era una alegría grande poder compartir con su pastor, pero ahora estaban indiferentes. Y Pablo les pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué ustedes están así conmigo? ¿Por qué los noto indiferentes? Leamos, por favor, verso 15. PDT. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo
de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos, si hubiera sido posible. ¿Dónde está, hermanos? Hijos espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está la alegría que tenían cuando me veían? ¿Dónde está la alegría? Ustedes me amaban tanto que eran capaces de sacarse los ojos por entregármelos a mí si es que yo los hubiese necesitado. Pero algo ha pasado, hermanos, dice el apóstol Pablo. Ustedes están extraños conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué se han alejado? ¿Por qué se han alejado de mí? Y esta es otra confesión pastoral. Las personas hoy te pueden abrazar. Las personas hoy te pueden elogiar. Pero mañana son indiferentes. ¿Sabe cuál es una de las más grandes tristezas de la pastoral? Es que las personas están de paso. Es que muchos de los que un día te juraban amor, luego se han convertido en tus enemigos. Y muchas veces con mi esposa nos preguntamos, oye, ¿y tal persona un día era tan allegada a nosotros? Un día nos saludaba, nos abrazaba, y ahora sí te das cuenta cómo está alejada. Y es más, trata ni siquiera de tocarse con nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es la misma del apóstol. ¿Y qué le hicimos? ¿Por qué está así? ¿Qué le hicimos? Y muchas veces decimos, mejor ni pensemos, porque más que vienen 1000 hipótesis a nuestra mente. Amados, y nosotros como pastores siempre estamos aquí. Los que se alejan son ustedes. Nosotros estamos aquí, nosotros no nos vamos a ningún otro lugar, no nos vamos a ninguna otra iglesia. Los que se alejan son ustedes. Y eso es causa de dolor para los pastores. Porque tú dices, ¿por qué? Si un día eran capaces de quitarte tus ojos por darnos por entregárnoslo a nosotros. Si un día eras capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. ¿Y ahora? ¿Por qué estás alejado? ¿Por qué estás indiferente? Bien dijo el apóstol, ¿no? Dolores de parto. Pero ¿por qué estaban así los Gálatas? ¿Ah? Es la pregunta que aún está sobre la mesa. ¿Por qué estaban así los Gálatas? Los hijos espirituales de Pablo. Hay una diferencia entre ser miembro de iglesia y ser hijo de casa. Hay una diferencia entre decir, yo me congrego en Ministerios Rey de Gloria y el pastor es el pastor Carlos. ¿Y a qué iglesia te congregas tú? Yo me congrego en Ministerios Rey de Gloria. Esa es la iglesia donde me congrego. ¿Y tu pastor? El pastor de esa iglesia es el pastor Carlos. Una cosa es ser miembro de iglesia. Otra cosa es ser hijo de casa. Una cosa es ser miembro de iglesia. Otra cosa es ser hijo espiritual. Son dos cosas diferentes. Y lo lastimoso de todo esto es que Pablo consideraba a estas personas no solo miembros de la iglesia de Galacia. Él los consideraba hijos espirituales. Los consideraba hijos espirituales. Y la pregunta de él está allí, ¿por qué ahora están indiferentes conmigo? ¿Por qué me han dado la espalda? Pero el Espíritu Santo le ha revelado a este pastor el por qué.
verso 16. Capítulo 4, verso 16, PDT. ¿Acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? Aquí está la respuesta. ¿Por qué estaban indiferentes los Gálatas con su pastor? Porque Pablo les predicaba la verdad. Porque Pablo no alegraba sus oídos. Porque Pablo no diluía el evangelio. Porque Pablo no pervertía el evangelio. Pero estas personas ya estaban cansadas de escuchar el evangelio. Y ahora querían escuchar a falsos maestros que alegraban sus oídos. Oiga, esto es tremendo. ¿Por qué estaban indiferentes con Pablo? Porque les predicaba la verdad. ¿Qué le parece a usted esto? Oiga, esto es triste. Tenían un pastor que se preocupaba por ellos. Tenía un pastor que les amaba y por eso les predicaba la verdad. Pero esta era la razón por la cual se habían convertido en sus enemigos. Le habían dado la espalda a Pablo y se habían ido en pos de otros pastores. Esto es tremendo, pero es la verdad aún cuando han transcurrido más de 2000 años. Es la verdad presente. Hoy se tiene como un buen pastor al que alegra los oídos de las personas. Hoy se tiene como un mal pastor a aquel que confronta a las personas con el pecado. Al falso pastor no les interesa las ovejas, hermano. Al falso pastor lo que le interesa es lo que puede conseguir de ellas. Y por eso nunca las incomodará. Para el falso pastor está prohibido incomodar a las ovejas. Y siempre va a hacer lo que ellas quieren. Si el hermanito y la hermanita quieren hacer así, que hagan así, pero que no se incomoden. Porque si se incomodan, se van. Y si se van, es una ofrenda menos. Al falso pastor no les interesa a las personas, no les interesa a las ovejas, le interesa lo que puede conseguir de ellas. En cambio, el verdadero pastor es aquel que sabe que aunque el dinero es necesario, las ovejas no son un número más. Y las ovejas no son una fuente de ingreso, sino que son almas por quien Jesús entregó su vida y hasta la última gota de su sangre. Pero ¿cuál es lo irónico y lo paradójico en nuestros días? ¿Cuál es lo irónico y lo paradójico? Que hoy las personas buscan pastores que alegren sus oídos, que les digan, vamos, estás haciendo bien, que aplaudan tu pecado y que nunca te confronte con la verdad del evangelio, que te den enseñanzas antropocéntricas donde el hombre es el centro. Pero entiende algo, hermano, en el evangelio el hombre no es el centro, en el evangelio Cristo es el centro. Y el evangelio no se trata de lo bueno que tú eres, sino de lo malo que tú eres. Si una persona llega un domingo a la iglesia y no es incomodado por el evangelio y se va como llegó, entonces ahí no ha sido predicado el evangelio, hermano. Porque el evangelio te tiene que incomodar. Te tiene que confrontar con tu vana manera, con nuestra vana manera de vivir. El evangelio tiene que generar un cambio en nuestras vidas.
Si queremos escuchar que todo lo estamos haciendo bien, que somos unos campeones y que vamos a ser millonarios, no tienes que asistir a una iglesia, tienes que asistir a un curso de motivación. Pero si entramos a una iglesia y no somos confrontados, entonces en esa iglesia no se ha predicado el evangelio, hermano. ¿Qué hombre le dice a su familia: hijos, esposa, pónganse la mejor ropa que hoy es domingo, vamos al culto para que nos digan que somos pecadores? Esto es lo que pasaba con Pablo. A Pablo no le interesaba la lana de las ovejas. A Pablo le interesaban sus vidas, sus almas. Y por esto él predicaba el evangelio. Confrontaba a estos hijos espirituales con su vana manera de vivir y les decía: vuélvanse a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados. Y por eso ahora los tenía como enemigos. Es triste, hermano. Es triste saber que una iglesia es indiferente con su pastor porque le predica la verdad. Es triste saber que una persona se va de la iglesia y busca otra iglesia y busca otro pastor simplemente porque no quiere escuchar el evangelio y no quiere someterse a un orden y a las reglas. ¿Es triste o no es triste? Oh, amados hermanos, hoy quiero darles un consejo. Este se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así como el Señor nos manda a honrar a nuestros padres, así como el Señor manda a los esposos a amar a sus mujeres, así como el Señor manda a las mujeres a amar a sus esposos, ¿qué nos dice el Señor en Hebreos 3:17? Nos manda a obedecer y a sujetarse a sus pastores. Hacerlo por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos velan por tu alma. Mi esposa y yo les amamos, amada iglesia. Mi esposa y yo les amamos es de una manera que ustedes no la entienden y tal vez nunca la entenderán. Es muy posible. Pero esa es una confesión más que hoy tengo que hacerles. Les amamos. Les amamos en gran manera. Y usted para nosotros no es un número más. Si usted fuera para nosotros un número más, le permitiéramos hacer lo que le da la gana, le aplaudiríamos su pecado y nunca le confrontaríamos con la verdad del evangelio y de la palabra del Señor. Y hoy quiero invitarles a que en lugar de ser una carga y un dolor de cabeza para sus líderes espirituales y para sus pastores, usted se convierta en un instrumento de ayuda y de bendición para ellos. Y para esto hay que formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Dejemos de ser niños espirituales y formemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. No permitamos ya que nos sigan cambiando los pañales. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo usted vería
a un hombre de 20, 30 años de edad que le siguen cambiando los pañales. Es hasta vergonzoso. Dejemos, no permitamos que nos sigan cambiando los pañales cuando nosotros deberíamos ya cambiar los pañales a otros, instruir a otros, guiar a otros, mentorear a otros. Dejemos de ser niños espirituales. Y si usted, amado hermano, tiene un guía espiritual que se preocupa por usted, si usted, amado hermano, tiene un pastor que se preocupa por usted, que le ama, que se esfuerza por enseñarle la verdad, sea usted bienaventurado y sepa reconocer las dádivas del Señor sobre sus vidas.